Bien, entonces con algo de demora, pero empezamos la clase de hoy, que la vamos a dedicar a división de polinomios. Les decía que les envié el material 23, que es la clase escrita correspondiente al tema que ya empezamos a ver, que es división de polinomios. Los objetivos del aprendizaje del tema nuevo es, además de profundizar el conocimiento que estamos teniendo sobre expresiones algebraicas, básicamente sobre expresiones polinómicas, para ser más precisos, pero también distinguir entonces esas expresiones algebraicas de los polinomios. Esto tiene que ver con las características que dijimos tienen los polinomios que no tienen todas las expresiones algebraicas. Fundamental en este caso tener en cuenta que los exponentes tienen que ser números naturales, ¿sí? Dijimos que una de las características que excluye a las expresiones algebraicas del campo de los polinomios generalmente es que los exponentes no son números naturales. En ese sentido es que hablamos de distinguir este tipo de expresiones algebraicas de las que no lo son. A la vez, dividir polinomios implica reforzar otras cosas que ya vimos, como ordenarlos, completarlos, relacionarlos entre sí según sumas y restas a partir de entender que es un monomio semejante. Después se introduce un ejemplo. El ejemplo nosotros ya lo vimos también teóricamente. Hablamos de la propiedad distributiva, que es la que rige al momento de dividir un polinomio por un monomio o dos polinomios entre sí, mejor dicho, o un polinomio por otro, para ser más precisa. Se trabajan algunos ejemplos. Primero, el de una división entre un polinomio y un monomio, ¿sí? Se explica cómo se resuelve eso término a término. Se emula el algoritmo de una división aritmética, que ahora voy a explicar eso, que creo que no lo vimos la clase pasada. Y hay una actividad para realizar una comprobación de esa división. Es un material corto, sobre todo porque, esto iba más arriba, ¿sí? Es un material corto porque me quedó una hoja en blanco. Bueno, o bien esa hoja en blanco, ¿sí? Por lo cual son 3. Es un material corto, les decía, porque es el último. El algoritmo de la división, que ahora lo vamos a repasar, es este. Tiene que ver con el procedimiento o metodología que se lleva adelante para resolver una división, básicamente, y lo vamos a revisar porque vamos a hacer hincapié en cómo se dividen polinomios emulando este procedimiento. Luego en el material se incluye una división ya no de un polinomio por un monomio, sino de un polinomio por otro polinomio. Eso lo sabemos distinguir porque dijimos que la diferencia entre un monomio y un polinomio es que un monomio tiene un solo término, que es una expresión alfanumérica, que tiene letras, números y exponentes que elevan a esas letras, que son necesariamente naturales y que están compuestas, digamos, solamente por factores. Por ejemplo, A por B por 7 por P a la 15, ¿sí? Cuando digo por, estamos hablando de un monomio. Sin embargo, cuando en el medio de esas expresiones algebraicas hay sumas y restas, ¿sí? De monomios no semejantes, entonces estamos en presencia de un polinomio. En ese sentido, acá estamos dividiendo un polinomio por otro polinomio. Y hay dos actividades. Una es realizar una verificación, igual que en la actividad 1, ¿sí? Acá. Y otra es para realizar dos divisiones. Miren, más cortito todavía, son 2 hojas. No sé por qué me quedaron 2 hojas en el medio. Yo recordaba que era un material corto. No sé, me quedaron hojas intercaladas. Debe ser que lo descargué imprimiéndolo en vez de como PDF y alguna cuestión de configuración. Así que es más cortito todavía de lo que pensaba. Entonces, reforzando eso, repito y ahora mostrando esto en pantalla. Tenemos entonces el conocimiento previo de sumar, restar, multiplicar monomios y polinomios. Empezamos la clase pasada a ver división de polinomios. Distinguimos entre división y multiplicación. Dijimos que cuando tenemos bases literales iguales, ¿sí? Que se están multiplicando entre sí, los exponentes, o sea, los numeritos que las elevan, ¿sí? Se van a sumar. En este caso,
habíamos dicho que alfa y beta están designando números reales, ¿sí? O sea, números cualesquiera del conjunto de los números reales. Mientras que X, ¿sí? Es la parte literal de esta expresión y N y M son números naturales, o sea, números no quebrados, enteros y positivos, y que se incluye, ¿sí? Acá el cero en este campo de naturales. Hasta acá habíamos visto el tema y luego empezamos a introducir brevemente la clase pasada algo de división. Lo que distinguía, dijimos, a la multiplicación de la división es que en el caso de la división opera todo el mismo procedimiento, considerando, ¿no?, que alfa y beta son números reales, que son los coeficientes que multiplican a las partes literales, que los exponentes son números naturales, pero ahora al estarse dividiendo las bases iguales, los exponentes, este y este, en vez de sumarse, se van a restar. Vimos ejemplos numéricos. Al caso podemos decir que si tenemos 2 por x a la 3, ¿sí? O 2x a la 3 por 6x a la 4, entonces los coeficientes se multiplican entre sí, 2 por 6, 12, y en el caso de la multiplicación, los exponentes se suman entre sí, 3 más 4, 7, mientras que en el caso de la división, los coeficientes se dividen entre sí, 20 dividido 4, 5, mientras que los exponentes, cuando se trata de una división, se restan entre sí 7 menos 3, 4. Hicimos algunos ejemplos, ¿sí? Hablando de división de polinomios, de monomios, perdón, porque estamos todavía trabajando con expresiones de un solo término. Volvemos a repasar el tema de dividimos coeficientes entre sí. 20 dividido 5 es 4. Bases iguales, dividiéndose, coeficientes se restan. 8 menos 3 es 5. Lo que cambia entre esta división y esta división, si bien seguimos trabajando con monomios, es que ahora la parte alfabética de los monomios, ¿sí?, tiene más de un factor. Acá solamente teníamos P y acá tenemos alfa y beta, ¿sí? El mismo procedimiento, 27 dividido 2 es la parte numérica, 13,5 en su expresión decimal. Alfa a la 5 dividido alfa a la 2 es alfa a la 3. Beta a la 16 dividido beta a la 7 es beta a la 9. ¿Sí? Bastante parecido el tercer ejemplo. Podría agregarse acá por si hiciera falta, yo creo que no, pero ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. No sé si sumó o restó al final, no sé si se entiende más o menos con lo que le puse. Entonces tenemos en el ejemplo 3 un caso bastante semejante al del ejemplo 2. Tenemos dos caracteres A y X. Los coeficientes, acá los mismos, ¿no? Obviamente. Podrían ser otros igual, pero no era lo buscado. Tenemos como coeficientes 45 y 9. 45 dividido 9 es 5. A a la 12 dividido A a la 6 es A a la 6, porque 12 menos 6 es 6. Y A a la 300, perdón, X a la 300 dividido X a la 210 es X a la 90. ¿Sí? Bueno, acá está el ejercicio de Maite, que es uno de los que corregimos. El otro estaba en la hoja anterior. Después, yo les pregunto, porque la clase pasada con la escuela técnica se me mezclaron las pizarras, ¿sí? Esto con ustedes así no lo vimos en este orden, ¿no? Con el algoritmo de la división, no lo llegamos a ver, ¿verdad? No. No. Lo que vimos de la división era dos formas de dividir.
Claro, eso sí, seguro. Bueno, para Dale. no hacer cualquiera, porque puedo llegar a hacer cualquiera, y no sé si la tengo guardada la imagen, voy a borrar así. Y listo. Bien. Voy a agrandar esto un poquito para que se vea mejor y después lo achico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una división? Hablamos de repartir, ¿no? Tenemos partes de esa división. Este es el dividendo, este es el divisor. Del resultado de esa división o repartición surge un cociente. Y finalmente tenemos un resto, que es lo que sobra. En una división no entera, por ejemplo, tengo 40 dividido 3. ¿Cuántas veces entra el 3 en el 4? Una. Al 4, 1. Bajo el 0. ¿Cuántas veces entra el 3 en el 10? 9. Al 10, 1. ¿Sí? Ahora tenemos un resto distinto a 0. Si yo quisiera seguir esa división y hacerla decimal, o continuar dividiendo ese 1, supongamos que se tratara de millones, qué sé yo, nadie va a querer despreciar ese 1, ¿está bien? O que se tratara de alguna cuestión de, no sé, de una fórmula que precisa de cantidades exactas, o sea, nadie va a desestimar ese 1. La división en este orden está bien cuando sirve, pero a veces no sirve. Por eso está bueno también saber que, bueno, la parte decimal continúa cuando decís qué pasa con dividir ese 1 en partes. Bueno, entonces voy a la parte decimal, ¿sí? Agrego una coma y digo 10 dividido 3, 3 al 10, 1, y ahí me doy cuenta que eso va a seguir pasando. Esta es una división con un resultado que es un decimal periódico, pero más allá de eso, seguimos teniendo, no me quiero distraer en la división, seguimos teniendo dividendo, divisor, cociente y resto. Eso es lo que quiero que se entienda, ¿sí? Esas partes de la división nos arrojan un resultado en su corroboración que podemos llamar algoritmo de corroboración en realidad de la división, ¿no? Podría llamarse algoritmo de corroboración de la división. Ese algoritmo nos dice, si multiplico al cociente por el divisor y le sumo el resto, ¿sí? Obtengo el dividendo. ¿Se acuerdan de eso? Lo vieron en la primaria. De nuevo, si multiplico, a ver, ¿dónde está el láser? Si multiplico el cociente por el divisor y le sumo el resto, obtengo el dividendo. El cociente por el divisor más el resto, obtengo el dividendo. ¿Se acuerdan ahora un poquito más de eso? ¿Sí o no? Esto se los explicaron alguna vez cuando estaban en cuarto grado y aprendieron a dividir, tercero. ¿Sí? ¿Están del otro lado, Maite y Cristian, o estoy hablando sola? Yo no me acuerdo, profe. Pero lo que acabo de explicar es una O división sea, común, ¿eh? sí, sí, Y le puse pero nombres nada más, digamos. me vino a la mente. Es lo que A quiero ver, decir. vamos con un ejemplo. A ver, ¿qué pasó acá con el...? Vamos con un ejemplo. Y una verificación. Si yo tengo 16 dividido 3, ¿cuántas veces entra el 3 en el 16? A ver, no quiero recurrir a esto, pero recurro a esto. 1, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 5. 7, 8, 9, sí, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí o no?
1, 2, 3, 4, 5 y me sobra 1. ¿Sí? Esto, o sea, el resultado de la división, se llama cociente. Esto, que es lo que me sobra, se llama resto. Lo que me resta, lo que me sobra. Esto se llama dividendo. Y esto se llama divisor. ¿Ahora sí estamos mejor o no? Sí, profe. A esto se lo puede verificar, se lo puede corroborar. ¿Cómo? Haciendo lo que se puede llamar el algoritmo o procedimiento de verificación de la división. ¿Sí? Ese procedimiento dice lo siguiente. Sí, y voy a poner flechas en colores. Flechas en colores. Al cociente lo multiplico por el divisor. Y le sumo el resto. Esto aunque no lo vieron, les juro, aunque no se acuerdan, les juro que lo vieron. Esto es igual al dividendo. ¿Sí? Eso escrito en términos de fórmula, por decirlo de alguna manera, sería algo así como cociente por divisor más resto igual a dividendo. Cociente en nuestro caso es 5. Dividendo en nuestro caso, perdón, divisor en nuestro caso es 3. Resto en nuestro caso es 1. Y dividendo en nuestro caso es 16. Separamos en términos, porque ese es el orden de las operaciones, ¿sí? Primero la multiplicación y luego la suma, respetamos los términos. 3 por 5 es 15. 15 más 1 claramente es 16. Lo que pasa es que me quedé sin lugar, pero lo voy a seguir acá. Entonces, eso es un entonces, una flecha espantosa que intentaba hacer un entonces. Vamos a seguir así, una flecha común. 16 es igual a 16, eso es un principio de identidad, una cosa es igual a sí misma, entonces la división está bien. Vuelvo. Repito entonces, en una división tenemos partes, ¿sí? El dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Hay un procedimiento, una forma de corroborar esa división. Ahí, repito, debería decir algoritmo de corroboración de la división. Y consiste en multiplicar. Hay 43 sirenas sonando ahora mientras yo doy clases. En multiplicar. Ojalá todos estén bien, digamos, ¿no? No sé qué clase de sirena es la que suena. Lo que sé es que me cuesta concentrarme con las sirenas sonando. ¿Ustedes las llegan a escuchar? Sí, se Sí, llegó a escuchar. Ahora sí, están la más, escucho. ahora están más lejos, pero ¿qué vamos a hacer? Bien, no me quiero distraer entonces. Cociente por divisor más resto igual a dividendo. ¿Sí? En nuestro ejemplo, cociente por divisor más resto igual a dividendo. ¿Ahora sí se entendió? Sí, profe. ¿Cristian? Sí, profe. Bien. Una cosita más antes de pasar a dividir un polinomio, o un monomio, mejor dicho. Bueno, sí, ya fue, voy a usar una más. Otra forma de pensar la división que nos va a servir para implementar ahora en la comprensión de la división de monomios y de polinomios es la siguiente. Vuelvo al mismo caso. Yo tengo 16 dividido 3 y digo 3 por 5, 15. ¿Sí? ¿Cómo se llegó al 1, que es lo que sobra?
Porque digo 3 por 5, 15. Al 16 le resto 15, ¿sí? Y ahí recién digo me sobra 1. En ese procedimiento decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? ¿Cuántas veces entra? Entra 5. ¡Ay! El 15 acá. ¿Cómo no me van a corregir? ¿Sí? 3 por 5, 15. ¿Dónde queda ese 15? Ese 15, imaginariamente, aunque no lo escribimos generalmente en Argentina, al menos, no sé, creo en Buenos Aires, no sé cómo se dividirá hoy en primaria, desconozco, no se solía escribir este 15 acá, pero tácitamente está en el procedimiento, implícitamente está en el procedimiento para alcanzar este 1. ¿Me siguen con eso? Si yo digo, por ejemplo, Sí, a ver, Sí. si yo digo, por ejemplo, 18 dividido 4, ¿cuántas veces entra el 4 en el 18? ¿Cuánto es 18 dividido 4? es 4. Es 4. ¿Y cuánto da eso? ¿4 por 4? 16. Bueno, yo lo que digo es que piensen que aquí se resta 16 para decir restan 2, sobran 2. Que esto no se suele escribir, me parece. No sé cuándo ustedes hicieron la primaria. Esto no se suele escribir, pero que lo tengan presente porque va a ser importante para implementarlo en la división de monomios. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando pensemos en dividir polinomios, ¿sí? Pensemos en el algoritmo de una división de polinomios. Vamos a decir, por ejemplo, si yo tengo a de x, que es 20x a la cuarta, más 6x al cubo, más 4x al cuadrado, menos 9. Y tengo b de x, que es 2x. Y tengo que hacer una división entre a de x y b de x. Vamos a pensarlo como, me voy a quedar sin lugar, vamos a pensarlo como una división con este formato, ¿sí? Entonces vamos a ubicar al dividendo en el lugar del dividendo, solamente que no es 40 como empieza, sino 20. 20 x a la cuarta más 6x al cubo más 4x al cuadrado. Lo voy a completar. Recuerden que completar el polinomio implicaba agregar aquellos términos que no existían con un coeficiente nulo. Falta el término lineal, o sea, el de x a la 1. Entonces voy a poner más 0x menos 9. Y acá voy a ubicar al divisor, ¿sí? Y ahora, y esto ya vimos algo la clase pasada, porque habíamos visto, como me decían, dos formas de dividir, pero no habíamos visto la teoría. Fíjense que ustedes sabían hacer esto de cómo dividir, porque dividimos sin ver esto, y cuando les digo, bueno, vamos a ver lo que está detrás de esto, se acobardan un poquito. Pero la vez pasada yo recuerdo que ya estuvimos dividiendo. ¿O me acuerdo mal? No saben, no Se contestan. acuerda bien, profe, Me se acuerdo acuerda bien. bien, ¿no? Estuvimos dividiendo. Ahora hago preguntas y se me hacen los que no, pero sí, estuvimos dividiendo. No, no se quieren arriesgar a contestar mal, no pasa nada si contestan mal. Bien, en este caso aplicamos la propiedad distributiva, tal como veníamos haciendo en la multiplicación, y los criterios que rigen, sí, son la división término a término de este monomio por cada uno de los términos del polinomio. Y lo que vamos a hacer va a ser agregar el resultado acá, ¿sí? Como veníamos
planteando recién, qué lejos que me quedo, recién acá, ¿sí? Entonces, qué lejos que quedó. Entonces, en primer término, la división que hay que realizar es 20x a la cuarta, positivo, ¿no? Dividido 2x. ¿Cuánto da eso? 20 dividido 2, 10, profe. 10. Y x a la cuarta dividido x, se olvidan todo, che, de una clase para la otra. X a la cuarta dividido x. Cálculo auxiliar. X a la cuarta dividido x. Acá si no hay nada, ¿qué hay? Un 1. Un 1. Y si las bases se están dividiendo, ¿qué va a pasar con los exponentes? ¿Se van a qué? A restar. A restar. Entonces, x a la cuarta dividido x a la 1 es x a la... al cubo. Al cubo, exactamente. ¿No? Luego, como habíamos hecho recién, ¿sí? En la división, cuando teníamos 10 dividido 4, por ejemplo, decimos 4 por 2, 8, menos 8, ¿sí? Al 10, 2, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer esta multiplicación, o sea, esta multiplicación, y vamos a decir 2 por 10, 20, ¿sí? X por x al cubo es x a la... Ahora se suman, ¿no? Si yo estoy multiplicando. A la cuarta. Y entonces vamos a escribir acá el menos 20x a la cuarta. ¿Sí? ¿Ven la lógica entre este menos 8 y este menos 20x a la cuarta, el lugar que ocupan? ¿Por qué hice hincapié en esto? Y como estos términos, ¿cómo son entre sí? Fíjense. ¿Cómo son entre sí estos términos? Son iguales, pero uno es negativo. ¿Y qué se hace Y el con los otro es términos positivo. iguales pero opuestos en signo? ¿Qué se hace? Se anulan. Se anulan, ¿no? Propiedad cancelativa. Y bueno, a esto lo que corresponde es hacerle la rayita y acá poner 0x a la cuarta, pasa que me voy a quedar sin lugar, más 6x al cubo, más 4x al cuadrado, más 0x menos 9, ¿no? Y ahora continúo dividiendo por acá. De nuevo, más por más 6x al cubo dividido 2x. 3x. ¿Qué más? 3x al cuadrado. Al cuadrado, ¿no? Y ahora Sí. tengo 2 por 3, 6, ¿sí? Y x por x al cuadrado, x al cubo. O sea, justamente lo que estoy buscando es que se anule esto. Si no pasa esto, estoy haciendo algo mal. Esto se anula y da 0, ¿verdad? Igual que acá. Sí. Y ahora voy a seguir sin hacer la rayita, que es lo que correspondería, porque no tengo más lugar, pero continúo con el término cuadrático. 4x al cuadrado dividido 2x. 2x. 2x, ¿no? 2x. 2x. Siempre recordar los signos. Más por más es más. ¿Sí? 2x, dijimos. Y luego tenemos 2 por 2, 4. X por x, x al cuadrado. Fíjense que pasa de nuevo lo mismo. ¿Sí? Este se va con este. Y finalmente acá no podemos seguir. A esto lo llamamos resto. Y no podemos seguir porque este término es nulo. Y el término siguiente, ¿sí? Que esto algo creo que vimos la clase pasada. Y el término siguiente es menor en parte literal que el divisor. Acá no va a haber un polinomio de parte literal decimal, no va a existir algo así. Ahora voy a explicar eso. A esto lo vamos a llamar resto.
¿sí? ¿Qué quiero decir con que no se sigue la operación? Si yo tengo 2x al cuadrado menos 6 dividido 3x, ¿sí? Voy a decir 2 dividido 3, 2 tercios, ¿sí? Voy a decir x al cuadrado dividido x, ¿sí? Pero no voy a poder decir menos 6 dividido 3 menos 2. X a la 0 dividido x, x a la menos 1. Porque esto no es un número natural. Uy. Y si eso no es un número natural, no estamos en presencia de ¿qué? De un ¿Qué tema estamos viendo? polinomios. De un polinomio, ¿sí? Dijimos que tenemos una expresión cualquiera, ax a la n, donde a es un número real cualquiera, x es un carácter de un alfabeto, ¿sí? Y n es un número natural, ¿se acuerdan? De 0, porque incluimos el 0 por algunas cuestiones que explicamos, hasta infinito, pero números no partidos, sino naturales, enteros positivos. Esto no es positivo, ¿sí? Entonces, en el orden de que esto es imposible, que esto no existe, que está mal hacerlo, cuando llegamos a una situación de ese orden donde lo que tenemos para dividir tiene una parte literal con un exponente menor al del divisor, o sea, el grado que estamos por dividir del término del dividendo es menor al del divisor, en este caso un 1, en este caso un 0, la división no continúa y eso se llama resto. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Hacemos un ejemplo más, igual claramente, ¿no? A ver, vamos con un ejemplo más. Bien, primero lo que vamos a hacer siempre es ordenar y completar el polinomio dividendo. Podríamos hacerlo con distributivas así, sí, como vimos la clase pasada, pero ahora estamos reforzando cómo dividir de forma en la que se emula una división tradicional, digamos. Vamos a primero ordenar y completar el polinomio. ¿Cómo lo completamos y ordenamos? Lo ordenamos según su grado de forma decreciente, grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, falta el grado 1, por lo cual vamos a tener que agregar 0x a la 1, ¿sí? Y este finalmente es el grado 0, el que no tiene variable. Completo y ordenado el polinomio quedaría algo así como 40x a la 5 más 7x a la cuarta menos 6x al cubo, casi me equivoco, menos x al cuadrado más 0x menos, más 8. Y a eso lo vamos a dividir por x al cuadrado. Entonces tenemos grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Si quieren, solamente porque es la segunda división que estamos haciendo con esta metodología, podemos agregar acá el 1 y podemos agregar acá el 0. No está mal. Es excesivo probablemente, pero no está mal. No hay nada en hacerlo así que haga que esté mal. Las distributivas, para saber siempre cuántas divisiones... ¿Esa fue una más? No, ¿no? 1, 2, 3, 4, está bien. 5,
6. Para saber cuántas divisiones vamos a efectuar término a término, empezamos por 40 x a la quinta dividido x al cuadrado. Eso da... Acá hay un 1, ¿no? ¿40 dividido 1? ¿Cuánto da cualquier número 40. dividido? Cualquier número dividido por 40. 1, claro. ¿Qué pasa ahí con los micrófonos, che? 40 dividido 1, 40. ¿Y x a la quinta dividido x al cuadrado? 3. X X. al cubo, ¿no? Sí. X al cubo, bien. Ahora, fíjense nuevamente, a ver si ahora hay lugar para hacerlo completo. 1 por 40, 40. X al cubo por x al cuadrado, x a la quinta, como dijimos. Esto se va a restar. Vamos a hacer una rayita acá. Esto va a dar 0x a la quinta, ¿sí? Que es lo mismo que decir se cancela. Vamos a tener 7x a la cuarta menos 6x al cubo. Lo único que hago es volverlo a escribir. Es otra forma. Les voy enseñando diferentes formas de hacer lo mismo. Ahora continúo anulando el término de grado 4 y voy a decir 7x a la cuarta positivo dividido x al cuadrado. Más por más, 7x a la cuarta dividido x al cuadrado. 7x. 7x al cuadrado, ¿no? Exactamente, 7x al cuadrado. Entonces, después voy a decir 1 por 7, 7, x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. Entonces, cancelé el término de grado 4, porque esto más 7 menos 7 da 0, x a la cuarta. Vuelvo a bajar lo que todavía tengo que ir anulando, ahí casi me confundo un signo, y eso después se llama arrastrar un error. Menos x al cuadrado más 0x más 8x a la 0. Esto sería la 1, ¿no? Si vamos conservando el tema del grado de los exponentes. Vamos a anular el grado 3 y vamos a decir, ¿cuánto da menos 6x al cubo dividido x al cuadrado? Menos 6x. Exactamente, menos 6x. Y luego vamos a decir acá, más por menos es menos, ¿sí? Y como acá ya trabajamos con el menos, se va a volver un más. Fíjense que siempre era menos y ahora va a ser más porque el signo, este menos hace que menos por más sea menos y con el menos que veníamos a restar acá, se vuelva más. 1 por 6 es 6, x cuadrado por x es x cubo, ¿sí? Me va a volver a pasar lo mismo, yo no lo puedo creer. A ver si lo puedo achicar. Quiero que quede todo en una misma hoja. Menos 7x a la cuarta. Menos 6x al cubo. Menos x al cuadrado más 0x más x a la 8. Y acá teníamos menos 6x más 6x cubo. Eso es un más. Menos x al cuadrado más 0x más 8x a la 0. Ahora sí, quedó más desprolijo, pero bien. Ahora continuamos y tenemos que anular el término cuadrático. Menos x al cuadrado dividido x al cuadrado.
Lo puedo poner como cálculo auxiliar acá. Menos x al cuadrado dividido x al cuadrado. Acá hay un 1, acá hay un 1, ¿no? Menos X. Menos 1, ¿no? Fíjense, menos 1 dividido 1, menos 1. Y después tengo x a la 2 menos 2. O sea, menos 1 por x a la 0. Toda base elevado a la 0 da 1. O sea, me queda menos 1 por 1, o sea 1. ¿Sí? Vamos a Sí. marcar esto acá como cálculo auxiliar. Entonces tengo un menos 1 acá. Y finalmente voy a tener x al cuadrado por menos 1, menos x al cuadrado, por lo mismo que en el paso anterior se vuelve más x al cuadrado. Estas también se van a cancelar dando 0. Y finalmente cuando llego acá, esto se vuelve resto, ¿por qué? ¿Por qué no puedo seguir? ¿Qué dijimos recién? ¿Cómo tiene que ser el grado del polinomio dividendo en relación al polinomio divisor? El polinomio dividendo acá es este, ¿no? ¿Y cuál es el grado? Nos pasó acá que el grado era 1, mejor dicho 0, perdón, en el polinomio cuando lo estamos dividiendo, y el del divisor es 1, y dijimos que para poder dividir el grado del polinomio que estamos dividiendo, o sea, del que se llama dividendo, tiene que ser mayor al del divisor. 0 no es mayor a 1, por lo cual la división terminó ahí, como pasa con una división cuando queremos que sea entera, ¿sí? Si yo divido 40 dividido 3 y me dicen quiero una división entera, voy a decir 3 por 1, 3, al 4, 1, bajo el 0, 3 por 3, 9, al 10, 1, y como me pidieron una división entera, eso lo dejo así, lo termino acá. No me pidieron una división decimal. Acá es lo mismo. No existe un polinomio con con coeficiente decimal. ¿Está bien? Los coeficientes son siempre enteros y positivos. Como el grado acá es 1 y acá es 2, y si hacemos la división entre x a la 1 y x a la 2, obtengo x a la menos 1, y esto no es un polinomio, entonces esto se llama resto. ¿Se entendió cuándo terminar la división o todavía no? Están hiper callados hoy. Se entendió, profe. Gracias, No Maite. respondí rápido porque el mouse no me responde. ¿Y vos, Cristian, que ahí vi que activaste el micrófono? Cristian, no me quiere hablar hoy, Cristian. ¿Me escuchan? A ¿Me ver, escuchan? sí, un poco sí. A ver. Ah, tenés algún problema de micrófono, ¿no? Si no, podés escribir también, Cristian. Estoy interesada en saber si entendiste. Sí. Sí, entendí. Bien, bueno, a mí me parece que es mucho para una sola clase. Me parece que los termino matando a ustedes dos. Por lo menos estaría bueno saber si a ustedes les gustan las clases de matemáticas. Yo creo que sí, porque siguen acá a pesar de todo. Debe ser difícil en tiempos de pandemia. Pero si les parece, para la próxima mando algunos ejercicios. O sea, seguramente van a hacer una división y va a haber que verificarla, y una multiplicación y una suma y una resta, una cosa por el estilo. Y ahí ya pueden practicar. No sé si hacerla a modo de formulario 7 o de proponerles a ustedes que
hagan las tareas en una hoja y, como hizo la otra vez Maite, en el momento de la clase manden los ejercicios y los corrijamos. ¿Qué les parece? A mí me parece bien cualquiera de los dos, profe. A mí también. Porque la realidad es que son muy pocas las personas que entregan los formularios, y mandar un formulario nuevo ahora, 11 de noviembre, me parece que no va a funcionar. Entonces la hoja con... Le mandamos la hoja con los resultados. Y a mí Y me los parece, verificamos en la y a, videollamada. y a mí me parece que estuvo buena la clase, fue dinámica la clase pasada, estuvo muy bueno que participaran así. De hecho, les propuse después a los estudiantes de la técnica que hagamos lo mismo. Y hacemos eso, yo les mando unos ejercicios, 2 divisiones y que las tengan que verificar. Ahí ya no sé si les voy a pedir multiplicación, no creo, porque no tiene sentido, porque ya al verificar corroboran. Y una suma y una resta o algo por el estilo. O algún cálculo combinado de suma y resta o de suma y multiplicación, que ya lo implica la verificación de la división igual, pero... cerramos por hoy acá, salvo que tengan dudas o que quieran hacer algún ejercicio en particular o algún ejercicio más, y seguimos el miércoles a la misma hora. Me parece bien, profe. A mí también me parece Bueno, bien. nos vemos entonces el miércoles. Si